orientador escolar. Los grupos focales los realizamos con 10 padres de familia. El diario de campo a nosotros nos posibilitó comprender la interacción cotidiana en su contexto natural de nuestros estudiantes, mientras que el análisis documental del manual de convivencia y las políticas institucionales nos brindó una visión estructural del marco de esa realidad en que viven los estudiantes y el marco normativo de la institución. La población participante estuvo conformada entonces por estudiantes de grado cuarto de primaria, docentes, padres de familia y directivos docentes de la institución. Esta diversidad permitió un análisis integral de las dinámicas escolares, considerando variables de género, roles y trayectorias educativas. En cuanto a los aspectos éticos de nuestra investigación, se desarrolló bajo los principios de consentimiento informado y confidencialidad. Los datos se trataron de forma anónima, garantizando la protección de la identidad y el bienestar de todos los involucrados. Le doy paso entonces a Ingrid. Bueno, el estudio que presento a continuación se desarrolló con estudiantes de cuarto grado de la institución educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, La Guajira, con el propósito de analizar los procesos de convivencia escolar e identificar los factores que influyen en su fortalecimiento. A partir del análisis de la información recolectada, se identificaron dos categorías axiales, que son la carencia de competencias socioemocionales y la construcción colectiva de conciencias críticas sobre la convivencia. En cuanto a la primera categoría, se observó que muchos de los estudiantes presentan dificultades en la autorregulación emocional, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. Esta situación está relacionada con la falta de programas sistemáticos de educación emocional dentro del currículo escolar. Dicha carencia afecta la seguridad afectiva y el bienestar de los niños. Asimismo, perjudica la participación activa de los estudiantes dentro del aula de clase. Los aportes de Gardner y Freire nos recuerdan que la educación emocional es fundamental para un aprendizaje significativo y para una convivencia armónica. Por ello, se plantea la necesidad de integrar la educación emocional en las dinámicas escolares como una estrategia preventiva frente a los conflictos y promotora del bienestar colectivo. La segunda categoría, la construcción colectiva de conciencia crítica, evidenció los avances alcanzados a través de prácticas pedagógicas participativas, basadas en el diálogo, la reflexión ética y el aprendizaje colaborativo. Desde la pedagogía crítica de autores como Freire y Girós, se promovieron espacios de análisis donde los estudiantes aprendieron a argumentar, escuchar y negociar, fortaleciendo su pensamiento crítico, su autonomía moral y su capacidad para convivir de forma democrática y respetuosa. Los resultados muestran que cuando la escuela asume la convivencia como un proceso pedagógico y no solo normativo, se convierte en un espacio de diálogo, cooperación y reconocimiento de la diversidad. Además, metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y las prácticas restaurativas generan cambios positivos en la autorregulación emocional y en la resolución pacífica de conflictos. Finalmente, ¿el tiempo se ha cumplido? Muchísimas gracias, Marley, Carlos y Ingrid. Excelente presentación, me encantó. El pensamiento crítico como vehículo de transformación escolar me quedó instaurado. Le pido el favor a Bonilla Calderón, Lady Joana y a González Rodríguez, María Angélica, por favor que compartan su presentación e iniciemos con modelos educativos HTN, el gimnasio pedagógico 5 sentidos, una propuesta integral para la primera infancia, y se alista fomento de la comunicación y de la interacción en la educación inicial a través de la pintura artesanal como herramienta pedagógica inspirada en Waldorf. Ahí estoy viendo ya la pantalla. Por favor, prendan su cámara. María Angélica, ahí la vemos. Adelante con la presentación. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es María Angélica González Rodríguez
en coautoría con Lady Joana Bonilla Cancelado, y representamos al Gimnasio Pedagógico 5 Sentidos. Él está ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en el país de Colombia. Es un establecimiento de jornada única y manejan una población de primera infancia. Esta ponencia es el resultado de un trabajo conjunto desarrollado con la Universidad Santo Tomás en el marco de la Facultad de Ciencias de la Educación. El título de nuestra ponencia es Modelo Educativo HTN del Gimnasio Pedagógico 5 Sentidos, una propuesta integral para la primera infancia, el cual se inscribe dentro del eje temático de innovación educativa, pedagogías humanísticas y enfoque neuroeducativo aplicado a la primera infancia. Lady. Sí, ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escucho. Listo. Bueno, en medio de nuestra investigación, pues nos basamos en un contexto en donde partimos de que pues, la educación inicial todavía tiene una fuerte fragmentación entre lo filosófico, lo ético y lo científico, y las prácticas pedagógicas suelen privilegiar la enseñanza de los contenidos, dejando en segundo plano el desarrollo emocional, la formación de las virtudes y el conocimiento científico sobre cómo aprende el cerebro. Frente a esta realidad, el Gimnasio Pedagógico 5 Sentidos se propuso construir un modelo educativo que uniera tres dimensiones complementarias, que en esas nos basamos en esta investigación, que fue el humanismo pedagógico, el pensamiento tomista y la neuroeducación, con el propósito de ofrecer a los niños ambientes de aprendizaje significativos, seguros y sobre todo emocionalmente enriquecidos. Además de esto, surgió la pregunta en el transcurso de nuestra ponencia, y fue: ¿de qué manera la integración del humanismo pedagógico, el pensamiento tomista y la neuroeducación pueda transformar la enseñanza en la primera infancia al formar niños que aprendan con la mente, con el corazón y la virtud? Bueno, y de acuerdo pues a esta pregunta, desarrollamos unos objetivos basados pues en lo que queríamos desarrollar, y pues el objetivo general fue diseñar y validar un modelo educativo integral para la primera infancia que articulara los fundamentos del humanismo pedagógico, el tomismo y la neuroeducación. Este objetivo general salieron objetivos específicos, donde uno de ellos es identificar las necesidades formativas de la comunidad educativa. El otro es integrar fundamentos filosóficos y científicos en el proyecto de aula institucional. El tercero es diseñar e implementar estrategias pedagógicas, pilotos basadas en experiencias multisensoriales, juegos y formación en virtudes. Y por último, evaluar el impacto del modelo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Bueno, de acuerdo a estos objetivos, nos basamos en el marco teórico y pues también en la metodología. El marco teórico está fundamentado en tres pilares. Como ya han escuchado, nos basamos en lo que es el humanismo, que entre ellos está el autor Carl Rogers y Paulo Freire, quienes destacan el aprendizaje significativo, la centralidad de la persona y la educación como práctica de libertad. Todo esto basado pues en la primera infancia. También trabajamos autores basados en el humanismo tomista, que está basado en nuestro, aún desde el enfoque de la universidad, Santo Tomás de Aquino y Jacques Maritain, que aporta una visión ética y moral del ser humano orientada a la formación de virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y pues por último está nuestro modelo o lo que es la parte científica, que es la neuroeducación, que está respaldada por Mora y Mordino Yan, Damasio y Tokuhama Espinosa, que explican cómo la emoción, la plasticidad cerebral y las experiencias sensoriales enriquecen el aprendizaje. Metodológicamente, el trabajo se desarrolló como un estudio cualitativo de caso único, centrado en el PEI del Gimnasio Pedagógico 5 Sentidos.
Se utilizaron técnicas como la revisión documental, entrevistas, encuestas, grupos focales y pruebas piloto en el aula. Participaron 50 niños y niñas de primera infancia, 5 docentes, familias y todo el equipo directivo del gimnasio. Los resultados o hallazgos que encontramos, uno de ellos fue la centralidad del niño. Los docentes y las familias reconocieron que todos los niños se convirtieron en protagonistas activas de su aprendizaje. El otro fue el juego y experiencias multisensoriales, donde se consolidaron estrategias esenciales para mejorar la retención y la motivación. El otro fue la educación emocional, donde los niños demostraron mayor control de sus emociones, empatía y colaboración tanto con docentes como con sus mismos compañeros. Formación en virtudes, prácticas cotidianas como esperar turnos que les cuesta mucho a los niños de primera infancia, aprender a agradecer en todos los momentos que se realizaron o ayudar se convirtieron en hábitos estables para todos los niños. Y además de eso, también pues vimos la participación familiar, donde las familias percibieron mejoras en la conducta y en la autonomía de sus niños, sobre todo en casa. También hubo una satisfacción docente donde los maestros pues nos contaron y destacaron con gran entusiasmo y la alegría que había entre los niños, que había cambiado aún las partes como la ética, la filosofía y la ciencia en comparación de otras actividades. Y en síntesis, pues el modelo HTN favoreció una educación más afectiva, ética y transformadora, donde el aprendizaje se vive con sentido y con alegría. En conclusión, el modelo educativo HTN demuestra que es posible articular el humanismo, el tomismo y la neuroeducación en una propuesta educativa coherente y replicable. Este enfoque responde a los desafíos actuales de la primera infancia, integrando la afectividad, la ética y la ciencia en un solo marco pedagógico. El gimnasio pedagógico 5 sentidos se considera como un laboratorio pedagógico vivo, donde la filosofía se traduce en la práctica y la ciencia se hace emoción. Como recomendaciones, todo este trabajo se propone ampliar la validación de este modelo en otras instituciones educativas y fortalecer la formación docente en neuroeducación con enfoque humanístico. Agradecemos al Congreso Internacional. Minutos. Agradecemos al Congreso Internacional de Educación por una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanitaria, por este espacio de diálogo académico, y también pues a la Universidad Santo Tomás por el acompañamiento metodológico, al equipo docente y a las familias y niños del gimnasio 5 sentidos que nos permitieron realizar esta investigación y poder llegar a grandes términos. Muchísimas Además, gracias a ustedes. Dinos, María Angélica, por favor, para cerrar. creo que tengo unos minutos más. Sí. Realmente los niños fueron los verdaderos protagonistas de esta experiencia educativa y solamente nos queda decir que solo se puede aprender aquello que no se ama. Desde el Gimnasio Pedagógico 5 Sentimos creemos que amar lo que se enseña y cuidar a quien se educa es la base de toda transformación educativa. Muchísimas gracias. A ustedes, María Angélica y Lady Joana, por esa excelente y linda presentación, la importancia de los sentidos y las emociones. Muchísimas gracias por compartirnos eso y a seguir las recomendaciones de replicar. Por favor, les invito a Toro Martínez, Josana del Carmen y Fuentes Viracacha Rosa Gladys con la presentación Fomentando la comunicación y la interacción en la educación inicial a través de la pintura artesanal como herramienta pedagógica inspirada en el Waldorf. Por favor, encienden su cámara y nos comparten la presentación y se prepara una nueva teoría de inteligencia para el bienestar socioemocional estudiantil en el contexto post-COVID-19. Entonces, Rosa Gladys, ¿está por ahí?
la presentación fomentando la comunicación y la interacción en la educación inicial a través de la pintura artesanal como herramienta pedagógica inspirada en el Waldorf. Rosa Gladys y Carmen. A ver si las veo por acá. Si tienen alguna dificultad con el micrófono, nos avisan, por favor. No. Profe Daniel, ¿será que le damos inicio al siguiente grupo si están listos? Y cambiamos el turno mientras ellas ¿Y se está Luis integran. Alfredo? Estamos listos, si quieren podemos adelantar. Claro que sí. Entonces, una nueva teoría de la inteligencia para el bienestar socioemocional estudiantil en el contexto post-COVID. Gilberto, buenas noches. Adelante con tu presentación. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Y ven la presentación? Veo la pantalla ya. Listo, ya veo la presentación. Adelante. Perfecto. Entonces me llamo Gilberto Cáceres, soy doctorando de Educación de la Universidad Santo Tomás y estoy acompañado por mi director de tesis, el doctor Luis Bernal, y mi codirector, el doctor Albelayis Nieto. Bien, entonces, tengo el planteamiento del problema, el estado del arte, pregunta y objetivos, la justificación, el marco teórico, el marco conceptual y el marco metodológico. ¿Cuál es mi investigación, mi contexto de investigación? Después del encierro social del COVID-19, se presentó una nueva realidad para la escuela y fue una nueva realidad de tipo socioemocional. Por eso yo que trabajo como docente orientador en un colegio público de Bogotá, aquí en Colombia, me dediqué entonces a conocer esa realidad, la nueva realidad socioemocional que se estaba presentando en los colegios, qué estaba pasando con estos chicos que llegaron de ese encierro de 2 años y qué pasó de nuevo en los colegios. Por ese árbol de problemas entonces planteó el problema. ¿Qué vimos en lo externo, en las ramas? Una escuela que no se adaptó a esta nueva realidad socioemocional. Resulta que hubo nuevos y fuertes problemas socioemocionales en los colegios. Aumento de ansiedad, aumento de depresión, muchas dificultades de socialización entre pares, muchos problemas de violencia, tanto intrafamiliar como entre estudiantes, acoso escolar, ciberacoso, aumentados. Y ante esta nueva realidad parece que la escuela no reaccionó. ¿A qué volvió la escuela? A lo de siempre. A volver a dictar clase, a volver a enfocarse en lo académico, a volver a enfocarse en lo teórico, y como que no se dio cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Una nueva realidad muy alterada por lo que había pasado en el mundo entero con el COVID-19. Vemos en la raíz de las posibles causas de este problema, y es que definitivamente seguimos enfrascados en un currículo estudiantil rígido y academicista, donde lo que importa son la teoría y las notas. Una evaluación educativa centrada en pruebas estandarizadas que excluyen a estudiantes con otras capacidades. O sea, parece que para la escuela solo fuera inteligente el estudiante que saca buenas notas, queriendo decir implícitamente que entonces el que no saca buenas notas no es inteligente, lo que es un gravísimo problema epistemológico. Si seguir viendo las causas de este problema, una visión reduccionista de la inteligencia que se centra en lo académico, y una nueva escuela después de este COVID-19 que no enseña a los estudiantes a solucionar problemas reales, simplemente enfrascada en lo académico. Por eso pongo aquí entonces a la mano izquierda el problema central de mi investigación. La respuesta educativa post-COVID-19 se centró en la misma transmisión académica, limitando la atención a los nuevos problemas socioemocionales que se estaban presentando en nuestros estudiantes. Entonces empecé toda una investigación, un estado del arte, que llegó a 75 fuentes bibliográficas de 3 continentes. Investigué artículos
científicos, tesis doctorales, libros y informes, un total, como les decía, de 75 fuentes de diferentes países. Las fuentes de donde más tomé referencias, por supuesto, Colombia, por ser nuestro país, mucho de Latinoamérica y también de Europa, especialmente de España, y algunas fuentes de Asia. Bien, ¿qué encontré en este estado del arte? Primero, efectivamente confirmé, que la situación socioemocional de los estudiantes en el mundo es otra con respecto a antes del COVID-19. Por ejemplo, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Colombia, se confirma que hubo aumento de casos de depresión y ansiedad, aumento de violencias y aumento de problemas sociales entre estudiantes. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tengo en mi investigación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué concepto de inteligencia hay en la escuela que no está funcionando? Y me puse a investigar qué teorías de la inteligencia humana existen en la actualidad y encontré 4 teorías de la inteligencia. La inteligencia cognitiva es la teoría tradicional que lleva más de 100 años reinando en el mundo y específicamente en la escuela y que enseña que lo que importa en la educación es fortalecer la estructura cognitiva, o sea, enseñar temas teóricos, temas académicos, que los chicos respondan todos por igual a unos requerimientos académicos y que se les califique numéricamente. Eso se llama teoría de la inteligencia cognitiva. A esa teoría pues han ido apareciendo nuevas teorías. Por ejemplo, aparecieron en los años 80 la teoría de las inteligencias múltiples, como Howard Gardner y otros representantes. Ya Gardner abre la puerta y cambia esa teoría de la inteligencia unidimensional y dice Gardner, no, el ser humano no tiene una sola forma de ser inteligentes. Hay muchas formas en que el ser humano puede ser inteligente. Y de hecho Gardner propone 8 inteligencias múltiples. Y ya pues de esa manera positiva abre la puerta a darnos cuenta que hay muchas formas de ser inteligente y que la educación tiene que adaptarse a eso, a que no todo el mundo aprende de la misma manera. Luego aparece la teoría de la inteligencia emocional, propuesta por Salovey y Mayer, pero difundida mundialmente por Goleman. Muy interesante porque esta escuela propone la importancia de las emociones como parte de la inteligencia humana. Ser humano que sabe gestionar sus emociones es un ser humano que también está más balanceado, más equilibrado y que puede tomar mejores decisiones. Sin embargo, también esta teoría pues se quedó limitada específicamente a la emocional. Y encontré en el estado del arte una teoría más novedosa y muy interesante, la teoría de la inteligencia ejecutiva, propuesta por José Antonio Marina, Pellicer y una serie de autores que dicen, no, es que el ser humano es multidimensional y la educación no puede centrarse únicamente en lo académico o únicamente en la emocional, sino que debe centrarse en una inteligencia ejecutiva. Es decir, la inteligencia sirve también para actuar, para decidir y para resolver problemas reales. En toda esta búsqueda del estado del arte también encontré unos personajes muy importantes para la realidad socioemocional de la escuela. Es el docente orientador. Yo soy uno de ellos. El docente orientador tiene por función dedicarse al bienestar socioemocional y psicológico de los estudiantes. Es la importancia de conocer la función del docente orientador dedicado a explorar las emociones, la capacidad de socialización de los estudiantes, los valores éticos y el proyecto socioocupacional como un personaje muy importante en esta investigación. Y finalmente el concepto de talento. ¿Por qué el concepto de talento? Porque esta nueva teoría de la inteligencia ejecutiva propone, mira, hay que centrar la educación en el descubrimiento y el fortalecimiento de los talentos individuales de los estudiantes. De nada sirve pensar que todos aprendan en masa, que todos vayan por el mismo camino y que respondan igual. Cada uno tiene talentos diferentes, habilidades distintas y el deber de la escuela desde el preescolar, por lo menos hasta la media, es que cada estudiante aprenda cómo es inteligente, cómo funciona su inteligencia y aprenda a autogestionarse, haciendo que sus talentos se pongan en acción. De esa manera, entonces, encontré que hay una serie de tendencias en esta búsqueda del estado del arte. Primero, se confirma que hay una situación socioemocional muy compleja. En segundo lugar, que existen actualmente en el mundo 2 tendencias o dos teorías de la inteligencia. Una teoría más unidimensional. 2 minutos. Gracias. Que sigue reinando en la escuela y que dice: todos tienen que aprender por igual, el docente es un impartidor de teorías y de academia,
y lo que tiene que hacer el estudiante es únicamente aprender teorías. Y unas nuevas teorías multidimensionales que dicen que no, que el ser humano tiene diferentes formas de aprender, diferentes formas de ser inteligente y que ese es definitivamente el deber de la escuela. Por eso entonces, así les cuento rápidamente en qué está mi investigación. Quiero proponer cómo la teoría de la inteligencia ejecutiva, las que le acabo de contar, puede abordar esta situación socioemocional estudiantil aquí en la educación media de Bogotá, Colombia, en este contexto post-COVID-19, proponiendo unas orientaciones macrocurriculares a partir de las experiencias de docentes orientadores y de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a empezar a conversar con docentes orientadores y con estudiantes de media para reconocer realmente en qué consiste esta situación socioemocional actual de los estudiantes, qué propone la inteligencia ejecutiva, que ya está activa en otros países de Latinoamérica y del mundo, y cómo podríamos aplicarla aquí en Colombia y específicamente aquí en Bogotá, para que la escuela cambie, como les decía, para que salga de ese modelo tradicionalista y para que empiece a dar respuestas reales a lo que está viviendo el mundo en el mundo de hoy, el mundo post-COVID-19, que requiere definitivamente una educación que llame a la actividad, a la acción y a la buena toma de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gilberto, por esa profunda reflexión sobre la nueva realidad socioemocional de la escuela. Nos deja a todos pensando y, por supuesto, con muchas ganas de seguirte escuchando esas disertaciones que tienes. Un excelente trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Quisiera preguntar si está por ahí Ávila Rodríguez Luz, Amanda Díaz Brito, Silem Lorena y Fernández Gaviria, Yamile Aide, con el trabajo Prácticas Pedagógicas Docentes mediadas por el DUA que favorecen la neurodiversidad. Sí, señora, aquí estamos. Gracias. Silem, ¿puedes por favor compartirnos la presentación? Ya lo voy a compartir. Yamile, también ahí estás, muy bien. Mientras se alistan Yamile y Silem, les cuento que en la parte superior está el temporizador y se les va a permitir tener en cuenta el tiempo que ustedes llevan. Ahora bien, yo abro el micrófono y les voy a recordar 2 minutos antes. Listo. Ya pueden ver mi pantalla. Así es, ya la podemos ver. Yamile. Bueno, muy buenas noches. Un saludo Buenas para noches. todos. Mi nombre es Yamile Fernández y junto con mis compañeras Amanda Ávila y Silem Díaz presentamos nuestra ponencia titulada Prácticas Pedagógicas Docentes mediadas por el DUA que favorecen la neurodiversidad. Nuestra ponencia se enmarca en la maestría en infancias de la Universidad Santo Tomás y se articula con el eje temático número 8, que es neuropedagogía y desarrollos cognitivos. Entonces, en nuestro planteamiento del problema, encontramos que en la institución educativa Tricentenario de Medellín, particularmente en los grados de primero a tercero, se han identificado situaciones que reflejan una realidad frecuente en muchas escuelas de nuestro país, que es que persisten muchas prácticas pedagógicas tradicionales que se desarrollan bajo la lógica de la homogeneidad, es decir, como si todos los estudiantes aprendieran de la misma manera. Este enfoque ha generado exclusión, frustración y bajo rendimiento académico, especialmente en estudiantes que presentan características asociadas a la neurodiversidad, como es el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, discapacidad intelectual, discapacidad mental psicosocial, discapacidad física, discapacidad sensorial y trastornos específicos del aprendizaje. Encontramos que a pesar de los avances normativos como el decreto 1421, que promueven la educación inclusiva en Colombia, aún se evidencian barreras relacionadas con la falta de formación docente, la rigidez curricular y una resistencia a los cambios pedagógicos. De esta manera, nace nuestra pregunta orientadora, que es ¿cómo pueden las prácticas pedagógicas de los docentes, mediadas por el DUA, ser transformadas para favorecer la neurodiversidad en los grados de primero a tercero de la institución educativa Tricentenario de Medellín?
Entonces, a partir de esta problemática identificada, nuestro proyecto propone como objetivo general analizar de qué manera las prácticas pedagógicas de las docentes, mediadas por el DUA, favorecen la neurodiversidad en los grados de primero a tercero de la institución educativa Tricentenario de Medellín. Y a partir de este objetivo general se derivan 3 objetivos específicos, que son el primero, caracterizar las prácticas pedagógicas de los grados primero a tercero. El segundo, analizar las percepciones, experiencias y desafíos de las docentes con base en la implementación del DUA. Y el tercero, construir colaborativamente una propuesta microcurricular situada teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación y enfocada en el diseño universal para el aprendizaje. Amanda. A continuación presentaré el marco teórico y metodológico de nuestro proyecto de investigación. En este se enmarca que se enfocan en la investigación-acción basada en el modelo de Kermis y McTaggart. Este tipo de investigación busca reflexionar sobre las prácticas pedagógicas para transformarlas y generar mejoras en los procesos educativos. Se desarrolla en 4 fases. La primera es planificar, donde se identifican las necesidades y se diseñan estrategias. La segunda es la de actuar, implementando las acciones propuestas, y asimismo la de observar, registrando las evidencias del proceso. Finalmente, la fase de reflexionar, analizando los resultados y los aprendizajes obtenidos de todo el proceso. Se fundamenta en el enfoque cualitativo, ya que busca comprender las experiencias y las percepciones de las prácticas docentes frente a la inclusión y a la diversidad. Asimismo, se hace relación al marco teórico. Este se fundamenta, o nuestro fundamento teórico es en el diseño universal para el aprendizaje según el CAS, que promueve la flexibilidad y el acceso educativo al aprendizaje. Asimismo, se retoma la inclusión educativa propuesta por la UNESCO como un derecho y un principio de equidad, como también las prácticas pedagógicas diferenciadas planteadas por Tomlinson, que reconocen la necesidad de adaptar la enseñanza a la diversidad en el aula. Asimismo, se reconoce la neurodiversidad según Armstrong y Arboleda, que coincide que las diferencias neurológicas son parte natural y son de la condición humana. La población con la que se retoma esto es con 7 docentes de los grados de primero a tercero de la institución educativa Tricentenario, ubicada en la Comuna 5 en Medellín. El criterio de selección fue la presencia de aulas con alto nivel de diversidad, que permiten observar distintas formas de atención y estrategias inclusivas. La siguiente, por favor, Yamile. La organización de los datos de todo este proceso investigativo se llevó a partir de la revisión documental, la observación en el aula y un grupo focal con las docentes participantes. Estos instrumentos permitieron obtener una visión integral de las prácticas pedagógicas y su relación con la inclusión y la neurodiversidad. En conclusión, este marco teórico y metodológico brinda las bases para comprender, analizar y transformar las prácticas docentes hacia una educación más inclusiva y equitativa. Silem. En la interpretación de datos, en esta parte podemos observar las categorías que surgieron del análisis de la información, el cual evidenció una clara brecha entre el discurso inclusivo de los documentos institucionales y las prácticas pedagógicas observadas. Aunque los docentes reconocen la diversidad, las estrategias implementadas siguen siendo tradicionales y poco flexibles. El DUA aparece mencionado como herramienta de inclusión, pero su aplicación es parcial y se limita principalmente a estudiantes con diagnóstico. Las adaptaciones curriculares como los FIAR existen de manera que carecen de seguimiento y flexibilidad. En cuanto a las interacciones, se promueve la inclusión desde el discurso, pero en la práctica se evidencian episodios de aislamiento y escasa cooperación entre pares. Finalmente, las estrategias y dinámicas de aula privilegian el dictado y la copia sobre el aprendizaje activo desde el modelo pedagógico desarrollista. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer el rol como docente, como mediador reflexivo, capaz de transformar su práctica para favorecer el aprendizaje verdaderamente inclusivo.
Esto generó un impacto. Ay, qué pena. Hija, toma, mi amor. El tiempo de ustedes, chicas, si alguien, Sí. maestrante, si alguien le quiere colaborar, de pronto, si le tuvo alguna dificultad, no sé si se pueden comunicar con ella. Sí, yo continúo. Esto Vale. generó, entonces los impactos esperados de este proyecto de investigación fue actualizar el PEI, el CIE, el Sistema Institucional de Evaluación y el Manual de Convivencia, teniendo en cuenta los lineamientos del diseño universal para el aprendizaje. También fortalecer el rol docente mediador en la atención a la neurodiversidad. Diseñar una cartilla instruccional de estrategias para el diseño universal del aprendizaje, promover la formación continua docente en inclusión y diseño universal, fomentar la colaboración escuela-familia para acompañar los procesos de aprendizaje. Todo esto teniendo en cuenta los principios del diseño universal del aprendizaje. Y también una de las recomendaciones que tenemos con base en los hallazgos es aplicar este proyecto en otros contextos. Entonces, tener en cuenta la metodología de investigación-acción y el enfoque microcurricular situado pueden replicarse en otras instituciones educativas. Cuando hablamos del enfoque microcurricular situado, es que tenemos en cuenta esas características particulares de la institución educativa, en este caso, Tricentenario de Medellín. También tenemos en cuenta el modelo pedagógico de la institución, que es el modelo desarrollista, y el DUA, o que estos dos modelos juntos ofrecen un marco adaptable para promover la equidad y la participación en los distintos niveles educativos. Yo concluyo, Entonces, bueno, para concluir, la investigación evidenció una brecha entre el discurso inclusivo y la práctica pedagógica. Se requiere fortalecer la formación docente y aplicar el DUA mediante una propuesta microcurricular situada que promueva aprendizajes inclusivos. Como reflexión final, los resultados de este estudio trascienden el ámbito académico, ya que aportan herramientas para transformar la práctica educativa y avanzar hacia una cultura institucional verdaderamente inclusiva. Implementar el DUA y fortalecer el rol docente como mediador favorece no solo la equidad en el aula, sino también el desarrollo de las comunidades escolares más empáticas, colaborativas y comprometidas con la diversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Amanda, Silenia, Aide, todo les salió muy bien, felicitaciones, tomen aire, gracias. todo está, yo me fui pensando en la importancia de reflexionar siempre sobre nuestras prácticas pedagógicas y aquí hay un ejercicio diciente de cómo hacerlo, así que felicitaciones y sigan adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien con ese trabajo en equipo. Muchas gracias, profe. Vale, le quiero pedir por favor a Costa Chacón Lisset Yesenia y a Chacón Dueñas Amita, si están por ahí, por favor, con su ponencia Integración Cerebral para la creación de ambientes seguros en el nivel preescolar de Latinoamérica, revisión documental. ¿Está por ahí Lisset y Aminta? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches para mi compañera Yesenia Costa, de quien les habla Aminta Chacón Dueñas. Es un placer compartir con todos ustedes nuestra ponencia titulada Integración Cerebral para la creación de ambientes seguros en el nivel preescolar en Latinoamérica, con una revisión documental. Yo no les veo la cámara encendida ni la presentación. Listo, ya vi la primera cámara encendida. Aminta, ¿cómo estás? Y la presentación, si la pudieras compartir, por favor. Permítanme un momentico, profe. Claro que sí. Cuando nos digas, iniciamos el temporizador.
Aprovecho la oportunidad para decirle a los participantes que si tienen alguna pregunta que hacerle a los ponentes, las pueden registrar en el chat, que los mismos ponentes estarán dando respuesta puntual a sus ponencias. Y muchísimas gracias por su asistencia. Somos 143 personas. Adelante, por favor, Aminta, con la presentación. Estás con el micrófono apagado, si lo puedes encender, por favor, que ya está transcurriendo el tiempo. ¿Ya están observando? Sí, muy bien, adelante. Bueno, buenas noches para mi compañera Yesenia Costa y quienes habla Minta Chacón. Es un placer compartir con todos ustedes nuestra ponencia titulada Integración Cerebral para la creación de ambientes seguros en el nivel preescolar de Latinoamérica, con una revisión documental. El problema de investigación central es la dificultad para implementar estrategias basadas en la neurociencia o integración cerebral para promover ambientes seguros en el nivel preescolar de Latinoamérica. Se manifestaron varios aspectos como los siguientes. Número 1, la heterogeneidad y la falta de articulación. Si es bien sabido, nos damos cuenta que Latinoamérica presenta variaciones significativas en la calidad de estos entornos preescolares, con modalidades educativas desconectadas de los avances neurocientíficos y la falta de articulación entre la teoría y la práctica. Como segundo aspecto, tenemos las desigualdades en la formación docente. Existen desemejanzas o disparidades en la formación docente y esto limita que los docentes pues tengan la capacidad de crear esos ambientes emocionalmente seguros en sus aulas. Como tercero, tenemos la escasa evidencia contextualizada, porque hay una falta de estudios y experiencias documentadas, especialmente en el contexto colombiano, sobre la eficacia de estrategias basadas en integración cerebral. Y la pregunta de nuestra investigación es cómo los fundamentos teóricos de la integración cerebral pueden orientar el diseño de estrategias pedagógicas para la creación de ambientes seguros en instituciones de educación inicial en Latinoamérica. Nuestra investigación propone como objetivo general analizar a través de una revisión documental los fundamentos teóricos y estrategias basadas en la integración cerebral que pueden contribuir a la implementación pedagógica de ambientes seguros en este nivel de educación inicial en Latinoamérica. Y nuestros objetivos específicos se proponen los siguientes. Primero, examinar esos fundamentos teóricos y científicos de la integración cerebral, la disciplina consciente, como los avances de la neuroeducación aplicadas a este nivel educativo. Como segundo, tenemos analizar la contribución de la integración cerebral, la disciplina consciente en la creación de ambientes seguros y emocionalmente equilibrados en este nivel educativo en Latinoamérica. Como tercero, identificar las implicaciones pedagógicas y formativas de la neuroeducación y la disciplina consciente en la práctica docente y en las políticas educativas orientadas al bienestar infantil. Muy buenas noches, yo soy Lizeth Acosta y voy a exponerles los referentes teóricos de nuestra propuesta. En primer paso tenemos a Siegel y Bryson 2022. Ellos exponen que la integración cerebral consiste en la armonización funcional de los dos hemisferios. Ellos plantean que se pueden dar dos tipos de integración, uno a nivel horizontal, es decir, uniendo hemisferios derecho e izquierdo, o una integración a nivel vertical que va desde las zonas primitivas del cerebro a los lóbulos prefrontales, integrándolo en la parte vertical. ¿Qué pasa cuando un cerebro está bien integrado? Posibilita que los niños desarrollen mayor control emocional, mayor pensamiento reflexivo y empatía. Segundo, tenemos a Bailey 2020, que propone el modelo de disciplina consciente, un modelo basado en la conexión emocional, la seguridad afectiva y la resolución pacífica de los conflictos. Al lado derecho, ustedes pueden observar tres colores y pues señaladas diferentes partes del cerebro. El nivel de disciplina consciente lo llaman estado del cerebro. Entonces, el estado rojo es el estado de supervivencia, el estado azul ya es enfocado a la parte más límbica, emocional, y lo que se pretende es un desarrollo a nivel de lóbulos prefrontales más
desarrollado y pues que permita unas funciones ejecutivas más ampliamente desarrolladas a medida pues que el niño va creciendo, porque ahorita en esta edad preescolar apenas están desarrollándolo y es a través de estos espacios que se quiere potenciar ese desarrollo. Guerrero expone que la base del aprendizaje significativo es el vínculo docente-estudiante, pues la relación pedagógica incide directamente precisamente la maduración de esos lóbulos prefrontales, que es los que ustedes ven en la parte verdecita. Bilbao destaca también la importancia de crear ambientes o entornos seguros y afectivos para fomentar la maduración de la corteza prefrontal, crucial no solamente en la regulación emocional de los niños, sino de las otras habilidades a nivel ejecutivo. Nuestra metodología implementada fue en un enfoque de investigación cualitativa, con un tipo descriptivo. Y nuestro diseño fue una revisión documental sistemática, donde se realizó un proceso riguroso de búsqueda, selección, análisis y síntesis científicas publicadas entre el año 2020 y el año 2025. El propósito pues, fue identificar la relación entre esos tres aspectos importantes que son la integración cerebral, la disciplina consciente y la creación de ambientes seguros en este nivel educativo en Latinoamérica. Implementamos como instrumentos 25 fichas bibliográficas compuestas por artículos indexados, libros académicos, documentos oficiales, gracias a los aportes de varios teóricos de diferentes países latinoamericanos y de un organismo muy importante también como fue la UNESCO. Bueno, ¿cómo hicimos el análisis de los resultados? Después de que se hicieron la recopilación de todos la estructuración de las 25 fichas bibliográficas, se hizo una triangulación teórica y se hizo un análisis temático de manera manual, utilizando estrategias de subrayado, elaboración de matrices y codificación con colores para identificar temas recurrentes. Las ideas que fueron saliendo de todas estas fichas se fueron agrupando en 3 categorías, pero estas 3 categorías nos cercioramos de que fueran derivadas de los 3 objetivos específicos que se expusieron en el inicio. Entonces, la primera categoría fue fundamentos de la integración cerebral, estrategias pedagógicas basadas en la integración cerebral, y tercero, la formación docente y políticas educativas. ¿Qué resultados se obtuvieron? Los resultados obtenidos, pues, permitieron afirmar que la integración cerebral y la disciplina consciente son herramientas esenciales para promover ambientes educativos emocionalmente seguros en el nivel preescolar. Asimismo, los estudios revisados evidencian que los niños que participan en entornos de seguridad emocional desarrollan mayor capacidad de atención, empatía, corregulación y fortalecimiento de esas habilidades ejecutivas a nivel prefrontal, mejorando la disposición hacia el aprendizaje. Desde luego, pues que la literatura analizada nos indicó que los docentes formados en neuroeducación muestran una mayor comprensión, más empatía hacia entender ese cerebrito en desarrollo de estos niños y profundizar un poquito más acerca del comportamiento infantil, y al entender cómo funciona, pues adoptar estrategias acorde a sus edades que sean más efectivas, en este caso, pues para la resolución de conflictos. Ya enfocado un poquitico más al contexto colombiano, esta implementación de prácticas basadas en la neuroeducación favorece el cumplimiento de los objetivos que el Ministerio de Educación pues ha querido venir inculcando o involucrando a las instituciones en cuanto al bienestar emocional, la inclusión y la equidad. Definitivamente, pues los hallazgos reforzaron la necesidad de incluir la neuroeducación y la disciplina consciente en la formación inicial y continua de los docentes en educación infantil. Dicho todo lo anterior y con la pasión que hicimos esta investigación, pudimos concluir y recomendar lo siguiente. Las conclusiones señalan que definitivamente los ambientes seguros son la base para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que la transformación educativa debe comenzar con el reconocimiento de esa dimensión emocional del ser humano. También se recomienda continuar fomentando políticas institucionales que promuevan la formación docente en integración cerebral, fortalecer la articulación entre familia y escuela y diseñar programas de acompañamiento emocional.
Y finalmente se propone continuar investigando la relación que hay entre la neuroeducación, el bienestar emocional, el desarrollo cognitivo de nuestras infancias, para así avanzar en un modelo pues, más educativo, que sea más humano, más empático y más inclusivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisset y Aminta, por la presentación. Nos llevamos la importancia de identificar ese corpus teórico del que nos han hablado, ese levantamiento de literatura, por supuesto, para fortalecer nuestro quehacer docente y que esto nos va a permitir transformar la realidad. Así que muchas gracias por compartirnos la investigación. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo quiero preguntar si está Fernández Torres, Laura María, Granados Riaño, Derlin Joana y Roncancio Suárez Gaudí Yesenia, con la presentación La incidencia de la memoria histórica en el pensamiento crítico de los estudiantes del colegio Ferbán Campestre. ¿Está por ahí Yesenia, Joana y Laura María? Así es, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por favor, enciendan sus cámaras, por favor. Ay, yo ya la tengo encendida. No sé y si nos ahí comparten la presentación. Ahí ya la vemos. Y ya les puedo compartir la presentación. Permítame un momento. Aquí ya están viendo mi pantalla. Así es, ya vemos la pantalla. Sí. Puedes iniciar. Bueno, un gusto saludarlos. Buenas noches a todos. La presentación de nuestra propuesta está dirigida desde el eje temático de educación, territorio y diversidad. Con ustedes Gaudí Roncancio, mis compañeras Laura Fernández y Derlin Joana Granados. Nuestro trabajo se titula La incidencia de la memoria histórica en el pensamiento crítico del colegio Ferbán Campestre. Especialmente este trabajo es desarrollado con los estudiantes de grado 11 de esta institución. Un poco del contexto educativo y el por qué realizamos este trabajo es entender o está centrada desde el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, en su reflexión sobre los hechos históricos a nivel colombiano y la importancia de esos desafíos y esa mirada que debe ser mucho más profunda y consciente de parte de ellos, entendiendo su historia y su pasado. Asimismo, es entender pues esas herramientas investigativas que en las instituciones debemos empezar a implementar para proporcionar más herramientas pedagógicas y pues fomentar una comprensión más contextualizada y crítica sobre la memoria histórica, desde el conflicto armado, desde su propia realidad social, desde los conflictos sociales. Entender que es necesario volver a hablar de memoria histórica como un recurso pedagógico en la formación de los estudiantes, especialmente de estos estudiantes del Colegio Ferbán Campestre, para formarlos como ciudadanos críticos en la actual sociedad. Más adelante, pues encontramos nuestro objetivo general con el cual pretendemos promover como un pensamiento crítico en los estudiantes, guiándolos a través de la reflexión y el análisis de los hechos históricos colombianos y entender el significado de la situación o del presente, pues que se ha vivido desde años atrás. Sujeto a pues nuestros siguientes objetivos específicos, que son crear espacios de reflexión que les permita a ellos entender la realidad de lo que pasó en los hechos históricos desde las voces de las experiencias y las perspectivas vividas por los antepasados o por la historia misma del conflicto que hoy en día vive Colombia también. Incentivar como ese pensamiento a través pues, de los grupos focales, de las entrevistas y los conversatorios que se promovieron durante el desarrollo y la ejecución de nuestro proyecto. Y finalmente determinar qué impacto
les permitió a ellos el desarrollo de esta propuesta pedagógica, porque más allá de permitirles a ellos el análisis y la reflexión, también surgió la necesidad de que esta propuesta quedara contemplada dentro de la institución como una nueva herramienta pedagógica para que los estudiantes que llegan continúen fortaleciendo esta misma propuesta y en las aulas cada día más sea importante hablar de la memoria histórica. Entonces es reconocer esos hechos históricos y comprender desde la perspectiva crítica de cada uno de los estudiantes que conecte con el pasado, con la historia y lo que pasó y lo que sigue pasando en Colombia, y que desde allí, sin ningún tipo de venda ni prejuicio, ellos entiendan la realidad de los hechos y a partir de esto empiecen a forjar su pensamiento crítico. Un poco más pues del contexto. El Colegio Fairbanks Campestre queda ubicado en la vereda Tierra Morada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Está muy bien ubicado y este colegio especialmente obtiene muy buenos resultados y tiene categoría A+ a nivel académico. Entonces ellos están desde una postura socioeconómica privilegiada entre estratos 5 y 6. Y por esto se hace interesante esta propuesta, porque no se habla mucho en estas aulas, ni en estos espacios, ni en estas dinámicas familiares de este contexto, y se hace necesario dejar atrás todo este tema del privilegio económico y del estatus socioeconómico para poder hablar de lo que realmente pasó en Colombia y cómo se incide en la cultura, en el carácter, en el pensamiento de los estudiantes. Gracias. Así es, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Darlene Joana Granados. Yo voy a estar abordando el tema del marco teórico. Nuestra investigación se basa en 3 categorías principales, que son la memoria histórica, el pensamiento crítico y el capital simbólico. Dentro de la memoria histórica tenemos a Halbach con su concepto de memoria colectiva, la cual nos menciona que la memoria colectiva no es solo un acto individual, sino que se construye a través de los grupos, la familia, la comunidad, la nación, la religión y las escuelas. Es decir, que recordamos en función del grupo al que pertenecemos y de los marcos sociales que nos permiten darle sentido al pasado. Para Halbach, la memoria histórica no es solamente la acumulación de datos, sino que a través de la memoria los estudiantes dialogan y reconstruyen las narrativas del pasado, muchas veces de voces silenciadas, y con ellos dan un nuevo significado en el presente. Es decir, que la memoria colectiva dentro de la enseñanza, como tal, recordar hechos históricos desde diversas perspectivas y voces. Desde allí también se conecta el pensamiento crítico del por qué los estudiantes entienden la historia, que la historia no es única ni neutra, sino es una construcción social. Dentro de nuestra categoría de pensamiento crítico tenemos a Freire, el cual nos menciona que la enseñanza se basa desde la práctica, desde el diálogo, donde el estudiante construye su propio conocimiento. Es decir, que pasa a ser, digámoslo así, de una persona pasiva a una persona totalmente activa dentro de la construcción de su aprendizaje. A través del pensamiento crítico, los estudiantes cuestionan, reflexionan y generan la transformación. Es así que la educación se convierte en esa transformación social desde el aula, donde el aula es un espacio para formar ciudadanos conscientes, participativos y críticos frente a la realidad del país. Freire sostenía que la educación es liberar, no domesticar. En nuestra tercera categoría tenemos el capital simbólico, tenemos a Bourdieu, el cual nos comenta que el capital simbólico es el reconocimiento, el prestigio, la legitimidad social que una persona o grupo posee. Siguiente diapositiva. Dentro de nuestra metodología, nuestra investigación se centra en lo cualitativo, donde comprendimos las diferentes expresiones, opiniones de los estudiantes dentro de un ambiente escolar. Nuestra investigación es de tipo estudio de caso, son estudiantes de grado 11 en edades de 15 a 17 años, están en un momento de cuestionarse situaciones personales, sociales e incluso personales. Así que es totalmente importante la construcción del pensamiento crítico en estos estudiantes. Nuestra perspectiva epistemológica es interpretativa, la cual nos permitió buscar y comprender cómo los estudiantes construyen pensamiento crítico a través de la memoria histórica.
Desarrollamos 2 instrumentos, uno fue el grupo focal, el otro fue la entrevista semiestructurada. El grupo focal nos permitió generar perspectivas colectivas, generar debates, discusiones, que nos llevó a encontrar diferentes matices y narrativas colectivas de los estudiantes. La entrevista semiestructurada nos permitió encontrar posturas individuales, diversas voces y experiencias propias de los mismos estudiantes. 2 minutos. Bueno, en cuanto a los resultados y pues teniendo en cuenta lo que mis compañeras mencionaban frente a las categorías que se desarrollaron en el marco teórico y con base pues en los hallazgos que ya se mencionaron frente a los instrumentos de recolección de información, nosotras decidimos diseñar e implementar un seminario titulado Formación de Estudiantes Líderes en la Construcción Crítica de la Memoria Histórica. Este seminario estaba compuesto por diversas actividades como guías de lectura crítica, cartografías del cuerpo y el territorio y también producciones audiovisuales. Con estas actividades, pues los estudiantes pudieron relacionar las problemáticas actuales con los hechos históricos que se han reflejado pues en la historia de Colombia. Los resultados de este seminario fueron muy importantes y sobre todo contundentes, ya que evidenciamos que los estudiantes pasaron de una visión memorística de la memoria histórica a una postura más crítica y pues lograron comprender este concepto de memoria como un proceso social y colectivo. De igual forma, evidenciamos que hubo una mejora en las habilidades del análisis, la observación y la argumentación, ya que la manera en la que ellos expresaban sus ideas pues eran más estructuradas y lograban relacionar hechos históricos con el presente y también con su entorno. Es importante pues mencionar que los resultados que nos arrojaron los instrumentos vienen del contexto socioeconómico en el que se encuentran los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos, pues que se encuentran alejados de la realidad y del conflicto armado en Colombia. Nuestra investigación pues demuestra que la memoria histórica también es una herramienta pedagógica capaz de transformar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por enseñarnos, por favor, la importancia de la memoria histórica como propuesta pedagógica para fortalecer en los estudiantes una ciudadanía más crítica y reflexiva. Gaudí, Laura y Derly, felicitaciones. Me encantan este tipo de propuestas y sigan por favor adelante. Gracias. Muchas gracias. Le queremos dar paso a la siguiente presentación. Está por allí Martínez Gutiérrez, Diana Marcela, Sí, señor. Adriana Cortés y Karen Dayana Villa Giraldo. Por favor, Sí, pueden señor. encender su cámara. La propuesta es caracterizando el entorno del aprendizaje comunitario en primaria o Challenging Communicative Learning Environment in Primary School. Por favor, Nadia, Karen y Marcela Diana Marcela pueden prender la cámara, por favor, y compartirnos la presentación. Diana, ahí estoy viendo ya la presentación. Bueno, señor, gracias. Apenas estés lista, nos avisas para iniciar el tiempo, por favor. Ya se ve en pantalla completa, perdón. Aún no. No, No, ¿cierto? está compartida la pantalla. Eso, pero... ahí ya. Ahí vas a ponerla. Muy bien. No veo, ya. Ya. Perfecto, Diana. Ya tenemos a ti a la presentación. Adelante. ¿Listo? ¿Iniciamos? Mhm. Okay, so our presentation is in English. So good evening, everybody. We are MAVA students. My name is Karen Dayana Villa Giraldo. I am Diana Martinez.
My name is Naila Contreras. So as I said before, we are MAVA students, and today we will present the progress of our research. So to start, the name of our research is Characterizing Communicative Learning Environments in Primary Schools. The eje is the number 2, and is Educación, Territorio y Diversidad, Perspectivas Estratégicas para la Transformación Socioeducativa. So our research is carried out in 2 public schools, one located in Calarcá, Quindío, and the other one is in Alpujarra, Tolima, especially with the 4th grade. It started with a common concern we have as English teachers in public schools. So we said that even though students take English classes, they often don't develop strong communicative skills. So we noticed that this problem might be not only about the teaching methods, but also about the learning environments where English is taught. So taking in mind this, we realized that factors such as technology, motivation, emotional climate, and even the physical spaces of the school can really influence in how children learn and use English. So from this reflection, our research question is, what are the effective characteristics of learning environments that help to the development of communicative competences in English as a foreign language in primary students? So to answer this question, we propose the following objectives. The general objective is to determine the effective characteristics of learning environments to develop communicative competences in English as a foreign language. And we have 3 specific objectives. The number 1 is characterize the learning environments components to develop communicative competences. Number 2, analyze students' perceptions on the learning environments components when developing their communicative competences. And the number 3, propose effective characteristics of learning environments to develop communicative competences in English language learning. Now we go to the next part, please. Okay. So our literature review of the main authors we base this research project are the following concepts over there. So the learning environments, we agree with Merrill because this person says that a great design must involve real problems, prior knowledge, and integration into everyday life. As well, following math ideals and all, they propose the integration of technology because that helps us to personalize and adapt the learning environments. Continue with Davy. She proposed that learning environment must have the emotionally and psychological safe spaces. And finally, Araque Torres mentioned that a learning environment must be totally intentional and diverse in order to promote dynamics and relevant learning experiences. Continue with the following content. We have a communicative competence. Based on research, he says that it goes beyond just grammar and vocabulary. He emphasizes as well about the language functions in real life scenarios. And following Canwit and Solon's idea, they propose, or following that idea with communicative competence, propose the multi-dimensional view that try to incorporate the linguistics, sociocultural, and the strategic aspects in order that a learner can understand and the social norms and cultural expectations. So the other concept we have there is primary education, and according to UNESCO, it's a great stage where learners can develop a lot of abilities, and as well with Hood and Tobot propose that children in that stage
they can develop a global competence, and that is so strategic to go beyond the classroom, to be flexible in that learning experience. And finally, we have foreign language. And according to Brown, it requires a formal instruction, but at the same time includes some affective factors that are so crucial. And according to Nikolov and Letica, they propose that children are totally linked to that emotional and social development in order to success. So continue over there with the methodology for this study. We adopted a qualitative study and a specific exploratory design, because that helps us to go deeper and as well examine the learning environmental components there, and as well the communicative competence. So for the data collection, we implement 3 different instruments. So we have observations, and based on Araque's principles, we have established there 6 different effective learning environments proposals. Then the surveys, that it combines closed and open-ended questions in order to gather the students' perceptions. And finally, with the analysis matrix, we try to triangulate and recollect from observations and surveys in order to identify key patterns and contrasts. Okay, now in the results, we have that these 2 contexts have different characteristics as access to technology, pedagogical resources, the way they use spaces such as classrooms, outdoor areas, and also libraries. We want to understand is how all these aspects and the use of materials and the organization of the spaces, the teaching strategies, and the emotional climate influence the development of communicative competences in English. Based on the data collected, we hope to identify the main characteristics of an effective communicative environment. These include the integration of technology, the use of participatory activities such as games or dramatizations, the flexible use of different spaces in the school, and also the creation of a positive emotional atmosphere where students feel supported and valued. Now we continue with the conclusions. Okay, so to conclude our research, we want to emphasize that creating the right environment for language learning goes far beyond the physical classroom or the availability of technology. Yes, so our study suggests that inclusive and adaptive environments are key to boosting motivation and participation. Technology certainly enriches interaction and offers valuable tools for learning. However, it is not the only path to success. We consider that creativity sustains learning in low resource settings. A positive emotional climate built through empathy, encouragement, and collaboration also plays a vital role. We also recognize the importance of using diverse spaces creatively. Learning does not have to be confined to the classroom walls. Yes, it can also go to different spaces. And perhaps for us, the most powerful conclusion is that meaningful communication can thrive even with limited resources, as long as learning is guided by human connection, creativity, and genuine interaction. So that's part of the hope we have with our research. I hope you like it and you really enjoyed this. Thank you so much for your attention. Oh, muchísimas gracias a ustedes primero por recordando la importancia de las competencias en inglés, sobre todo por esta caracterización que hicieron, por mostrarnos allí la importancia de un ecosistema dinámico que incluya tecnología, que incluya otros aspectos como el mindfulness que mencionaban allí. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esa presentación. Alcancé a tomar atenta nota de varios aspectos, pero me llevo unas conclusiones importantes sobre las competencias en inglés, sobre todo en esas etapas iniciales.
Muchísimas gracias. Por favor, sigan transmitiendo esta investigación en otros ambientes que tanto lo necesitan. Quiero darle paso Carlos Villalobos Martínez. ¿Está por ahí en la sala? Buenas Juan noches. Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Profe, Buenas noches. No sé si es el... Señor. Buenas noches. No sé si es mi internet, pero se escuchó como entrecortado lo que usted mencionaba. Pero bueno, aquí vamos a compartir pantalla. Juan Carlos, yo te veo perfecto. ¿Cómo me escuchas ahí? Ahora sí lo estoy escuchando bien, profe. Perfecto, Juan Déjame Carlos, por comparto favor, pantalla. comparte tu presentación para poder dar inicio. Listo, profe. Compartir pantalla completa. ¿Allí se ve? Perfecto. Adelante. Ok. Inicia con la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Hoy quiero compartir este proyecto, el cual lleva por nombre Estrategia de Cualificación Docente para la Integración de la Tecnología en el Aula, un enfoque en competencias digitales. Este trabajo nació en la sede 02 El Buen Pastor de Atillo de la Sabana. Este es un pueblo que queda cerca del Banco Magdalena en Colombia. La idea principal fue crear una forma sencilla y práctica para que los docentes fortalezcan sus competencias digitales y logren así integrar la tecnología dentro de sus clases de una manera más útil y pedagógica. Este proyecto surge al observar lo que pasa en la sede 02 El Buen Pastor, como le nombraba. Pues allí la mayoría de los docentes tienen acceso a computadores, pero muchos no saben aprovecharlo del todo. Bueno, algunos manejan programas básicos como Word, PowerPoint, pero aún hay debilidades en herramientas como Excel, Google Drive o las plataformas educativas. Esa falta de dominio tecnológico hace que las clases sigan siendo como muy tradicionales y pocos interactivas. Y pues eso se vuelve como un problema, porque los estudiantes de hoy en día viven rodeados de y necesitan que sus docentes también la dominen. Por eso el proyecto se vuelve importante, porque busca acompañar a los docentes para que la tecnología no sea un obstáculo, sino una oportunidad de mejorar sus clases y adaptarse a los nuevos tiempos. El diagnóstico se aplicó a 15 docentes, cabe resaltarlo, y los resultados pues mostraron claramente esas brechas digitales. Ahí fue donde nació la idea de diseñar una estrategia formativa adaptada a su contexto rural con materiales fáciles de usar y accesibles desde cualquier dispositivo. Bueno, el objetivo general fue diseñar una estrategia de capacitación docente que ayudara a fortalecer las competencias digitales y a integrarla. Específicos básicamente fueron tres. Primero fue identificar el nivel actual de competencias digitales de los docentes. El segundo, analizar los resultados del diagnóstico aplicado. Y el tercero fue crear una propuesta virtual de capacitación en Google Classroom basada en esas necesidades detectadas. Con estos objetivos, la intención fue fortalecer esta falencia y crear una herramienta práctica que realmente les sirviera en su trabajo diario. Este proyecto se apoya en varias ideas clave. Primero, el concepto de competencia digital docente, que se entiende como la capacidad del maestro para usar la tecnología de forma pedagógica y ética y crítica, valga la redundancia. También se tomó el concepto de integración pedagógica de las TIC, que es la forma en que el docente usa la tecnología no solo para enseñar, sino para crear espacios de aprendizaje más activos. Y otros conceptos importantes fue ética y ciudadanía digital,
porque usar la tecnología también implica esto, responsabilidad y respeto por la información. En cuanto a los autores, pues Santiago Trujillo y Garbich 2024 dicen que cuando el docente domina herramientas digitales, logra clases más dinámicas y participativas. Y la OEI 2023 explica que fortalecer las competencias digitales transforma la cultura profesional del maestro. Y por otro lado, pues la UNESCO 2024 destaca la necesidad de formar docentes que entiendan los alcances de la inteligencia artificial y pues que la usen con criterio ético. Toda esta base teórica se relaciona directamente con el problema que mencioné de la escuela El Buen Pastor, pues los docentes tenían los recursos, pero no las competencias para usarlo de manera educativa. Por eso la teoría que estoy mencionando, pues respaldó la creación de una estrategia formativa que uniera lo técnico con lo pedagógico y lo ético. Pasemos a la metodología. Se devolvió. Listo. La metodología fue de enfoque cualitativo porque buscaba comprender la situación más allá de los números. Participaron, como les mencioné anteriormente, 15 docentes de la CD02 El Buen Pastor, de Atillo de la Sabana, y la técnica principal fue una encuesta estructurada que permitió conocer el nivel de manejo de herramientas digitales, la creación de contenidos y el conocimiento sobre ética digital. También se hizo revisión de documentos y referencias sobre competencias digitales e inteligencia artificial. Todo el proceso se desarrolló con responsabilidad, pues cada área, y se garantizó el uso ético de la información. A partir de los resultados, se diseñó un curso virtual autogestionado en Google Classroom, organizado por módulos semanales con videos, guía descargable y actividades prácticas que los docentes podían realizar a su propio ritmo. Bueno, los resultados del diagnóstico fueron muy claros. Casi todos los docentes manejaban bien Word, pero la mayoría tenían dificultades en Excel. Solo pues una pequeña parte de estos docentes creaban contenidos propios como videos o podcasts. La mayoría pues usaba recursos ya existentes de Internet y pues también se encontró que pocos conocen bien sobre la ética digital o sobre proteger los datos personales en línea. Y pues en cuanto a la inteligencia artificial, más del 80% no se sienten preparados para usar en la educación. Con base en todo esto, se diseñó la estrategia de formación llamada Fortalecimiento de las Competencias Digitales Docentes para la Integración de la Tecnología en el Aula. El curso, como le mencionaba anteriormente, se divide en 7 módulos. El primer módulo es Introducción a las Competencias Digitales. El segundo es alfabetización digital. El tercero, creación de contenidos digitales. El cuarto es gestión de información en la nube. El quinto módulo es ciudadanía digital y medios. Y el sexto módulo es educación y redes sociales. Y el séptimo módulo es inteligencia artificial en la educación. Cada módulo tiene un video, también lo dije anteriormente, una guía práctica y una evaluación sencilla. Todo el contenido fue pensado para el contexto rural, ya que la escuela está ubicada en un pueblo, pero con ejemplos directamente en su aula. El avance del curso permitió ver una mejora en la participación y la seguridad con la que los docentes usan las herramientas digitales hoy en día. Eso demuestra que la estrategia es efectiva y que puede implementarse a mayor escala. Bueno, de este proyecto se aprendieron varias cosas importantes. Lo primero fue que fortalecer las competencias digitales no se trata solo de enseñar a usar programas, sino de ayudar que los docentes puedan integrar las tecnologías de forma pedagógica. Lo segundo, que cuando los maestros se sienten acompañados, pues, como que aprenden paso a paso y logran perder el miedo y se animan a innovar. El impacto esperado es grande. Con este curso, pues los docentes podrían como planear las clases más creativas,
producir sus propios materiales y fomentar aprendizajes más participativos. También se promueve una cultura de uso responsable de la tecnología y una actitud bastante crítica frente a la información que circula en Internet. Y como recomendación, pues se propone con la implementación del curso hacer una segunda fase e ir agregando nuevos módulos sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza. El mayor aporte de este trabajo es que deja una estrategia práctica sencilla y adaptada al contexto rural. Una estrategia que demuestra que la tecnología sí puede ser una herramienta de transformación educativa cuando se usa con sentido humano y pedagógico. Bueno, la referencia. Las bases teóricas más relevantes fueron UNESCO 2024, la OI 2023, el Banco Mundial 2025 y los aportes de Santiago Trujillo, Garbich, Ormeño, López y Fernández. Todos ellos pues coinciden en que el futuro de la educación depende del desarrollo de competencias digitales y del uso ético de la tecnología. Y pues con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias a ti por impulsar la alfabetización digital, las competencias digitales, sobre todo en los docentes y en las regiones, muchos lugares de Colombia que tanto hacen falta, y pues aprovechar todos los recursos que se tiene para ello. Juan Carlos, muy bien, felicitaciones y sigue adelante en ese proceso. Ok, profe, muchas gracias. Quiero hacer un último llamado a una presentación que llamamos en su momento y no nos dieron respuesta, pero quiero saber si está Carmen Toro Martínez y Gladys Fuentes Viracacha con la presentación Fomentando la comunicación y la integración en la educación inicial a través de la pintura. Muy interesante. Como herramienta pedagógica inspirada en Waldorf. ¿Está por aquí presente Gladys y Carmen? Vale, no están presentes. No los veo en el chat, profesor Daniel. Bueno, agradecerles a todos por la asistencia. En algún momento fuimos más de 140 personas. Estuvimos hasta el final 123, vivimos experiencias intensas, desde habilidades en inglés, competencias digitales, la importancia de la historia, de la reflexión pedagógica, de la profundidad de la conciencia socioemocional, de las habilidades de pensamiento, por supuesto, de cómo todo esto nos arropa y nos cobija a todos, y nos damos cuenta que estos procesos son muy importantes para fortalecer nuestro quehacer educativo día a día. Me llevo muchos aprendizajes, pero sobre todo me llevo unos colegas que están a la vanguardia y quieren seguir fortaleciendo su quehacer. No sé, profe Lina, si tiene un comentario final. Claro que sí. Bien, esta diversidad de temáticas que tratamos hoy, que profe Daniel también hacía este resumen, pues nos enriquecen a todos. Quiero agradecer a todos porque se refleja ese sentido de responsabilidad social y ese compromiso que ustedes tienen con el desarrollo educativo. Y es esto a lo que nos ha convocado este espacio desde este congreso. Entonces, los felicito. Los invito a todos a seguir construyendo estos escenarios educativos y pues que nos podamos volver a encontrar en diferentes escenarios donde podamos evidenciar pues la inclusión, a ser más humanos, a ser más críticos, a llevar a nuestros estudiantes a desarrollar ese pensamiento crítico. Y no quiero dejar de pasar esa oportunidad de hablar sobre nuestro ser, ¿no? Ser felices y hacer felices a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No se les olviden la asistencia. Nuevamente quedó marcada ahí en el link, en el enlace. Nos dicen que las compañeras que hemos venido llamando ya se presentaron en nuestra sala. Nos alegra eso profundamente. Feliz noche, los mejores deseos y sigamos adelante. Un abrazo gigante.